Programa informativo de Producción Nacional, con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que solo bajo la supervisión de padres, madres, representantes o responsables, es apto para niños, niñas y adolescentes. Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En la primera parte de este programa voy a conversar nada más y nada menos con Gerardo Blay. Él fue alcalde de Baruta y abogado constitucionalista y ahorita está en el ejercicio privado, trabajando en este país. Ahora, cuando llego a este programa me entero de que un señor que tiene 85 años, Aristilleta Granco, había sido detenido, no sé por qué, pero creo que deben dar una explicación. Un señor de 85 años, no sabe de qué lo acusan. ¿Tú qué sabes de eso? Bueno, no sé nada sino lo que ha salido por las redes, ¿no? Él denunció a las 4 de la madrugada, algo así, Caramba. del viernes, que el SEBIN estaba en su casa y después hay otros tweets que dicen que se lo llevaron preso. Y yo debo recordar que él fue miembro de la Junta Patriótica que derrocó a Pérez Jiménez, ¿no? Y era el único miembro vivo que queda de esa Junta Patriótica. Y acaba el gobierno de celebrar con bombos y platillos el 23 de enero. Y el 23 de enero se le debe, entre otros, a Enrique Aristilleta Granco. Ojalá que lo devuelvan a su casa. Es un señor mayor que necesita, pues, vivir en su casa y todo el respeto del mundo. Bueno, muchas cosas que tratar contigo, más que como abogado, como venezolano y como político. ¿Qué pasó en Gerardo Blay que no optó por la reelección? ¿No podía ya? No, si podía por la enmienda de Chávez, pero acuérdate que nosotros nos opusimos a esa enmienda constitucional. Y yo desde que se hizo la Constitución, cuando se estaba redactando, fui un opositor duro a las reelecciones indefinidas. Creo y firmemente que las reelecciones deben ser, cuando son periodos cortos, una sola reelección. Periodo corto es 3, 4 años de un periodo de trabajo. Y cuando los periodos son largos, 6, 7 años, no debería haber ni siquiera reelección inmediata, ni nunca, la diferida que tenía la Constitución del 61. Yo creo en la alternabilidad del poder. 2 periodos en la alcaldía eran más que suficiente. Creo que hay que renovar sangre, hay que renovar opciones y por lo tanto no opté a una reelección, aunque la Constitución, de acuerdo a esa enmienda constitucional, lo permitía. Creo que no es sano. Y la gente que se amarra a los cargos, Carlos, yo creo que le hace daño a las instituciones, a la democracia y al país. Los cargos no son de las personas, los cargos son del pueblo, de la gente, de los votantes, de los electores. Por lo tanto, uno está allí transitoriamente y el que no entienda que los cargos son transitorios, entonces se cree el cuento, se come el cuento de que es el cargo. Somos un ave de paso. Somos aves de paso. Yo estuve de diputado, estuve de alcalde, pero no fui diputado ni alcalde, no es un soy, es un estar. Es un estar allí para hacer una gestión y para tratar de entregarle lo mejor posible. Eso fue lo que privó en mi decisión de no ir a una reelección, Ajá. a una segunda reelección. Ok, no reelecto, ¿a qué dedica el tiempo libre? Como dice aquella Bueno, a canción. muchas cosas, a analizar nuestro país, creo que con mucha más libertad. Sabes que yo no milito en ningún partido político desde hace bastante tiempo, tengo muy buenos amigos en la mesa de la Unidad Democrática, en la dirigencia de los partidos políticos, creo en los partidos políticos, pero decidí hace más de 1 año y medio no militar en ninguno, habiendo sido secretario general de 2, de Primero Justicia y después de Nuevo Tiempo, y habiendo dedicado 18 años de mi vida a la construcción de partidos políticos. Creo que en este momento puedo ver las cosas como el bosque desde arriba y no tanto el árbol, y eso me ha ayudado a analizar varias cosas, ¿no? Y también, bueno, estoy regresando al ejercicio privado de mi profesión, espero regresar en octubre a dar clases en la universidad, es decir, hay vida y hay muchas cosas ¿Qué por hacer. cosa estás analizando? Me Sobre lo todo, dice en la próxima parte. ¿cómo no?
Estás viendo Diálogo con... Bueno, te preguntaba que en orden de prioridades, ¿qué has analizado después que te saliste de ahí? ¿Me dijiste? Pero fíjate, bueno, estamos en un momento muy complicado Ajá. en el cual, y vamos a entrar en materia directo, estamos sumergidos en un proceso de negociaciones que por quinta vez no da frutos en República Dominicana. Y hay varios escollos ahí según ha traslucido a la opinión pública. En primer lugar, la indisposición o, si se quiere, hasta la tosudez de parte del gobierno de no querer modificar la fecha electoral más allá del 30 de abril, con lo cual trae problemas, inconvenientes serios en considerar que eso puede ser un proceso electoral transparente, limpio, porque además no cede en condiciones importantes para que ese proceso electoral se pueda dar con absoluta garantía a los venezolanos de que lo que voten va a ser lo que se cuente. No tienes un árbitro imparcial, tienes una ausencia del cumplimiento del Estado de Derecho, de toda la normativa relativa al sufragio en Venezuela, que es violada constantemente por el gobierno cada vez que participa en un proceso electoral, y que no hay un árbitro que lo ponga en cintura y le diga usted no puede seguir violando las leyes electorales porque el árbitro es la misma cosa que el gobierno. Y además tienes del lado nuestro, del lado de la oposición, candidaturas lanzadas o precandidaturas, digamos así, y con un problema serio de unidad. Y yo creo, como venezolano más que cualquier otra cosa, usar tu programa para mandarle un mensaje a todos nuestros compañeros de la oposición. Yo creo que sin unidad no vamos a lograr absolutamente nada. Y se va a estar algunos queriendo participar bajo cualquier condición. Yo creo que participar bajo cualquier condición es grave para nuestro país, grave para el futuro de la democracia, grave para nuestras relaciones y los apoyos internacionales que se han logrado. Muy grave. Yo creo que hay que participar solo si hay condiciones y si hay tiempo para organizar, para que esas condiciones puedan cumplirse. Por ejemplo, usted no puede hablar de unas elecciones con observación internacional en abril, porque esa observación internacional necesita tiempo para poder realizarse. Usted no puede hablar de unas elecciones con condiciones en abril si no se ha revisado el registro electoral, si no se han incorporado la cantidad de millones, los millones de venezolanos que han tenido que emigrar gracias a este gobierno o gracias a esta revolución y que no se han podido inscribir en los consulados en el exterior y que no se ha actualizado ese registro electoral y siguen apareciendo como que están votando aquí en Venezuela y no es verdad. Y todos ellos tienen derecho a votar. La ley señala 6 meses como condición mínima desde la fecha en que se convoque, en que se celebre la elección hasta el inicio del procedimiento o cuando se convoca. ¿Por qué no se cumple la ley? Porque aquí el gobierno está desesperado porque se trata de legitimar a trocha y mocha, así no hayan condiciones. No hay tiempo tampoco para nombrar entonces un árbitro imparcial, un árbitro que le dé confianza a todas las partes y no solamente una parte. Cuando un árbitro deja de darle confianza a todas las partes, ese árbitro debe retirarse. Y si tuviera algo de dignidad se retiraría y no está haciéndolo. Este árbitro se ha convertido en una fuente de generación de abstención de una gran parte de los venezolanos. Pero si tú sabes que ese árbitro es así, ¿por qué insisten en acudir a una elección? Porque ese es como el que va por un camino y le dice, mira, ahí te van a asaltar. No, yo no estoy insistiendo. Yo estoy diciendo, en esas condiciones no se puede ir. Si se varían las condiciones en cuanto a tiempo, en cuanto a árbitro, en cuanto a registro electoral, en cuanto a observación internacional y otra serie de condiciones más que la unidad ha exigido en estas negociaciones en República Dominicana, que son de fondo, como por ejemplo nuestros inhabilitados. ¿Por qué el gobierno tiene que escoger con quién va a competir? ¿Por qué el gobierno dice, usted está inhabilitado, no puede correr, usted sí puede correr? Y entonces va escogiendo su propio candidato, porque la escogencia tiene que ser de la unidad. Las inhabilitaciones políticas tienen que cesar, Leopoldo tiene que ser habilitado, Capriles tiene que ser habilitado, y entonces en 6 meses podríamos tener un proceso electoral con observación internacional, con un registro electoral depurado, con inscripción de los venezolanos que están en el exterior, con un candidato unitario que elijamos nosotros los que estamos en las filas de la oposición y no que nos los ponga el gobierno con quien quiera competir. Esas condiciones tienen que cumplirse y muchas más.
Henry Ramos. para que haya un proceso electoral Henry serio. Ramos y Henry Falcón ya están lanzados. No, y hay otros Ah, también, creo que está Claudio Fermín, Claudio etcétera. Fermín. ¿A qué atribuyes tú esa proliferación de candidaturas? Bueno, yo creo que ellos tienen todo su derecho. ¿Forzar una negociación después? Yo creo que todos tienen derecho a ser candidatos o precandidatos. Lo que no tienen derecho es a no hacerlo a través de la unidad. Creo que hay que unificar los esfuerzos para que eso pueda materializarse en una opción válida. Ahora, si tú me preguntas por ellos específicamente, yo creo que ellos tendrían que analizar cuáles son las posibilidades de ganar en un proceso en abril sin condiciones electorales, con árbitro parcializado, con incumplimiento de todas las normativas del sufragio, con el abuso del poder del Estado, con las pocas ganas que tienen muchos venezolanos de ir a votar o de votar, con la no cómputo de los votos de los venezolanos en el exterior que puede influir decisivamente en los resultados de ese proceso electoral. Así piensan ganar. Yo creo que hay que seguir luchando por esas condiciones. Esas elecciones planteadas para abril no son elecciones. Elecciones no son por lo menos elecciones libres, transparentes, que garanticen el sufragio directo, secreto y universal, como dice la Constitución. ¿Qué otra cosa te quita el sueño cuando estás analizando todas estas cosas? El país. Yo tuve la fortuna de salir un mes de Venezuela. Me encontré venezolanos en las 3 ciudades donde fui. Y las tres ciudades donde fui estaban, pues, unos manejando Uber, haciendo lo que fuera. No es que estoy hablando de venezolanos acomodados que estaban, Claro. que salieron con sus reales y sus dólares, no. Están echándole un camión para poder sobrevivir donde han ido. Pero lo que más me preocupa cuando regresé... Hay que decir a la gente que Uber es una línea de taxi. Sí, como taxista, Claro, pues, ok. Chofer de taxi. Hay médicos manejando taxi. Médicos, ingenieros, gente que me conseguí un señor de Maturín, que era constructor, otro que tenía una ferretería, todos han cerrado, todos han tenido que emigrar para poder mantener a sus familias. Cuando regresé, los precios de cada cosa que regresé eran el triple o cuádruple en un mes. Si usted iba a comprar, no sé, si consigue café, iba a conseguirlo a 4 veces el valor de lo que yo lo había dejado en Venezuela, lo cual es impresionante y además parte el alma la cantidad de madres que no pueden darle alimento a sus hijos, que están aquí, que no se han ido, o la cantidad de venezolanos que a pie están tratando de cruzar la frontera o que me dicen que llegan a Santa Elena de Guairén en bus y de ahí empiezan a caminar a Boavista como puedan a través de la carretera, o los que pasan a Colombia, Cúcuta, Maicao. Eso le debería dar vergüenza Es a cualquier dramático, ¿no? venezolano. Brasil ha dicho que no acepta más venezolanos. Y es que nos hemos convertido en un problema migratorio serio para muchos países. Ajá. Es decir, un país receptor de 500.000 venezolanos, de 300.000 venezolanos, de 200.000 venezolanos, hay que verle la cara a eso. Nosotros hemos sido un país receptor de inmigrantes por muchos años. cierto. Y por primera vez la tortilla dio la vuelta. Y ¿Quién eso lleva parte los del alma. cálculos de la gente que se ha ido? Pues manejan 200, otros 500. Bueno, hay gente que tiene habla idea. hasta de 4 millones en el mundo. Pues, pero ¿con qué prueba? No lo sé, no lo sé, la verdad, pero son bastantes, Carlos, porque Ok. cuando uno, yo caminé por Madrid ahorita, y caminas por cualquier calle de Madrid, a lo mejor porque uno es conocido y te sale la gente, Gerardo, una foto, Gerardo, estoy aquí echándole pichón, estoy haciendo tequeños para sobrevivir. Bueno, ese tipo de cosas que parten el alma y son, sobre todo la juventud. Cuando estaba en la alcaldía, Carlos, muchísimos jóvenes, estudiantes de medicina, de ingeniería, o ingenieros recién graduados, o médicos que estaban haciendo el rural, lo único que estaban esperando era un chancecito y reunir algunos reales para irse del país. Y tú le preguntas por qué, y lo que te decían, Venezuela no me ofrece ningún futuro. Ok. Un receso y regresamos. Estás viendo Diálogo con... Bueno, acuerdo para un desacuerdo, dice aquí Quinto Día. Lo único claro de las intervenciones de Rodríguez y Borges, que es que van a seguir conversando puntos claves como las sanciones de Estados Unidos
y que el gobierno quiere suspender las elecciones presidenciales sin ventajismo y el canal humanitario. Porque estaba viendo el mismo día que terminó la reunión en Santo Domingo, Jorge Rodríguez salió y dio un mensaje anunciando un preacuerdo. El presidente de la República Dominicana dijo que no estaba nada concretado, aunque sí se había un preacuerdo. Luego sale Borges y dice, no hubo nada. ¿Cómo se entiende eso? A mí lo que me impresiona es lo siguiente. La mayoría de la gente de la oposición no le cree al gobierno, pero basta que diga algo en contra de los dirigentes de la oposición que entonces sí le dan total veracidad. La verdad, de acuerdo a lo que hemos conversado con algunos de los dirigentes que han estado en Dominicana, es que lo que se firmó fue una especie de minuta de lo que ya estaba hasta ese momento acordado entre las partes, pero no hay acuerdo hasta que el acuerdo sea completo, lo han dicho todos. Es decir, o hay acuerdo completo que incluya condiciones electorales, que incluya fecha electoral, que se puedan cumplir esas condiciones electorales y todo lo demás, incluso revisión del registro electoral, observación internacional, etcétera, todo lo que ya hemos dicho, o no hay acuerdo. Esa minuta simplemente es una minuta de lo que hasta ahora se ha preconcebido, pero los puntos importantes, el gobierno no cede en dos cosas. Pretende obligar a la oposición a reconocer una Asamblea Nacional Constituyente inconstitucional. Imagínate tú la forma de... Y la segunda cosa, por supuesto, es la fecha de las elecciones y las garantías electorales. Pero imagínate tú lo que significa, y esto lo diría a cualquier presidente que venga en Venezuela, y usted tenga una elección parlamentaria que no van a coincidir necesariamente porque el periodo del Parlamento en Venezuela es de 5 años y el del presidente son de 6 años, usted puede perder la mayoría parlamentaria. Si usted pierde la mayoría parlamentaria, va a ser el precedente de Maduro. Autoconvoca una constituyente con las bases que a usted le dé la gana, sin consultarle al pueblo como manda la Constitución para ver si quiere o no quiere constituyente. Dice que va a hacer una nueva Constitución, pero no la hace, sino que lo que se crea es su propio parlamento paralelo, desconociendo el parlamento y el voto de la soberanía popular. Eso se lo criticaría no solamente a Maduro, como se lo ha criticado, se lo criticaría a cualquier otro presidente, así fuera de oposición, que ganará la presidencia de la República. ¿Cuándo vamos a regresar al cumplimiento todos del orden constitucional? ¿Cuándo vamos a dejar de ser un país de anarquía, Carlos? Esta es una anarquía absoluta, donde de repente un gobernador dice, aquí no salen las reses. Sí, y le quitan 4 reses. Porque como si el jefe, que es el presidente, no respeta las normas ni la legalidad, entonces el que está allá, el alcalde o el gobernador de un estado, se siente con el derecho de tampoco respetar la ley. Lo grave ¿Y con qué competencias? Bueno, con la misma que Maduro convocó a esa constituyente, que no tenía. Yo puedo prohibir que salgan las reses y que no vayan para el resto de Venezuela y se queden en mi estado. Lo grave es que me decía a mí anarquía. Un productor, me mandó como queja que le estaban obligando a que regalara 4 vacas o 4 reses para... Bueno, imagínate tú, para poder sacar el resto. Un peaje, pues. Un peaje. Entonces estamos en el país de la anarquía, en el país donde no hay orden constitucional de derecho, de Estado de Derecho vigente, donde el presidente de la República y su camarilla en el poder ha destruido el orden constitucional y debajo, todos los que están debajo, todos los funcionarios, pues hacen lo que les da la real gana. Aquí no hay norma que nos rija y todos tenemos que regresar al cumplimiento del orden constitucional. Pero si está roto el orden constitucional, la MUT como oposición convalida eso porque está asistiendo a reuniones, discutiendo, que no llega a ningún acuerdo y dispuesto cada vez que lo convoquen a ir a Yo te voy a dar un ejemplo, porque las negociaciones nunca son lo que uno quisiera que fueran. Es decir, en las negociaciones, primero, no se dice todo lo que se está negociando. Y yo no pretendo que como venezolano me estén diciendo todo lo que están negociando, sí pretendo que cuando lleguen a la conclusión y nos presenten al país cuál es esa conclusión, saberla completa y ver si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con ello. Pero Batasuna, por ejemplo, que era el partido político de la ETA, negoció con el Partido Socialista Obrero Español más de un año a escondidas. No se sabía ni siquiera en los partidos, en el gobierno español, en el Partido Socialista Obrero Español que estaba en el poder, no sabía que su secretario en Euskadi, en el País Vasco, estaba negociando con el secretario de Batasuna la pacificación de ETA. ETA seguía tirando bombas, pero estaban ellos dos conversando detrás. Después que lograron unos acuerdos preliminares, unos acuerdos importantes para ver cómo pacificaban ETA y se legalizaba Batasuna como órgano político y dejaban poner bombas y de matar gente,
Entonces presentaron cada uno a sus partes sus primeros acuerdos. Luego se nombró una mediación internacional en Suiza y lograron la pacificación de ellos. Bueno, que no es comparable. También en Colombia, en la FARC, llegaron a una negociación conversando, ¿no? Conversando. Y en Palestina llegaron a una conversación igual negociando. pasó en Chile, igual ha pasado en muchos otros países. Entonces, entendieron los palestinos, las negociaciones tienen que darse para lograr acuerdos que signifiquen menos muertos para un país. Bueno, aquí veo que dice la Iglesia contra la Asamblea y las presidenciales. Y Maduro dice que llegó a Cristo sin intermediario. El riesgo de las encías para el corazón. Es un trabajo bien interesante que aparece aquí en Quinto Día sobre el problema de las encías, escrito por el doctor Nussenberg. Y el plan para acabar el dólar today, Dios te oye, como decía alguien, de Jesús Farías. Dice algo interesante, porque fíjate, Jesús Farías dice, y lo que recoges en Quinto Día muy bien, que debe dejarse de penalizar el cambio paralelo, el cambio negro, el innombrable. Y yo le quiero recordar a Jesús Farías que eso fue despenalizado por Maduro y luego en una habilitante lo volvió a penalizar. El habilitante no puede crear delitos, pero bueno, ya lo hizo, porque eso es función exclusiva de la Asamblea Nacional. Pero sería muy bueno que lo despenalizara para ver si deja de subir ese dólar paralelo que al final nos está rigiendo la vida a todos. El gobierno plantea reforma de leyes penales, dice el Universal, y el Nacional dice, Venezuela es el país que más viola el Estado de Derecho. Yo perdí el riñón trasplantado, dice otra aquí en la noticia del diario El Nacional. Y en el Universal, en Catialamar, buscan su identidad, opinan que la paridad cambiaria es clave para el éxito del DICOM, es lo mismo que decimos aquí. Sí, ahí el ministro estaba anunciando unas fórmulas de cambios de legislación penal que leíste en el Universal. Yo quiero recordar que en Venezuela tenemos una cosa que se llama el mito a la ley. El mito a la ley significa que creemos que cambiando las leyes y cambiando las normas vamos a lograr, por ejemplo, que baje la delincuencia, que no haya más delincuentes, que haya un plan de desarme nacional, que los delincuentes vayan como mansos corderitos y las bandas organizadas y entreguen las armas. Eso no va a pasar cambiando las leyes. En Venezuela, ojalá cumpliéramos las que están vigentes. Se intentó una vez con que no se cumplen. Ojalá empezáramos a cumplir la Constitución, ojalá empezáramos a cumplir las leyes penales y los códigos procesales que están vigentes, pero es que tampoco se cumplen. Si no hay voluntad de hacer un poder judicial autónomo, independiente, que no esté respondiendo a razones políticas o a razones mercantiles, como sabemos que responden muchos jueces y muchos fiscales, en menor medida los fiscales, mayor medida los jueces, y que sacan para afuera a los ladrones, a los delincuentes, a las bandas organizadas. Y si el Estado no protegiera también a bandas organizadas con motivos políticos, Venezuela sería otra, con las mismas leyes que tenemos. Aquí veo en Vea que dice, los gringos lanzan nueva amenaza contra la patria, rumbo de los millones de viviendas dignas. En 2001, los coyotes hacen su agosto con inmigrantes. Caramba. Últimas noticias, Arriaza elegida por ataque a los Estados Unidos. Bueno, ¿qué más? Bueno, vamos a ver qué pasa con esta negociación. Estamos en momentos y días muy importantes. Yo no estoy apostándole a la negociación. Tengo alguna esperanza en que podamos tener algún resultado, pero la actitud del gobierno de no ceder no es una actitud democrática, es una actitud de amarrarse al poder por el poder mismo. Ojalá reflexionen de aquí a las horas que queden para que cedan en condiciones electorales serias, importantes, que nos garanticen elecciones libres, transparentes y cambien esa fecha para que esas condiciones se puedan cumplir. Bueno, gracias Gerardo Blay. Gracias a ustedes, gracias, amigos televidentes. En la próxima parte voy a conversar con Juan Manuel Rafali, que es asesor de la mesa de negociación. Estás viendo Diálogo con... Bueno, ahora voy a conversar con el doctor Juan Manuel Rafali, asesor legal de la mesa de negociación en República Dominicana. Excelente abogado, de manera que está bien asesorada la delegación y nos puede decir cuál, a su juicio,
es la posibilidad de un acuerdo, según tu visión. Sí, bueno, Carlos, ante todo, pues muchas gracias por el merecido elogio, ¿no? Yo creo que responsablemente como venezolanos, pues formo parte de un grupo que le hemos dado apoyo a quienes están allá negociando, porque en un país que está como Venezuela, que está en una situación agonizante, es indispensable cualquier esfuerzo por encontrar salidas razonables, ¿no? Incluso si no se llegara a ningún acuerdo, tarde o temprano, una instancia de alto nivel de contacto con el gobierno y los factores de oposición se va a hacer indispensable. Hemos tenido ya en esta nueva etapa, porque el proceso de diálogo, yo quiero que recordemos que se inició realmente, diálogo no, de negociación, comenzó desde la intervención del Vaticano, en aquel fallido intento, y bueno, en República Dominicana, que fue cuando nos incorporamos nosotros, pues ya han habido 5 sesiones. Esto, digamos, ha ido con avances tímidos en algunos aspectos y en otros se ha trancado mucho. Yo quiero dar fe de que hemos estado, ante todo, también tratando de producir soluciones en materia humanitaria, tratando de activar mecanismos para que la gente que está pasando penurias en relación a su salud y a la alimentación lograse concretar algún tipo de vehículo que trajera al país alimentos y medicinas, y sin embargo pues no ha sido posible ese acuerdo parcial por lo menos, y entiendo que es que el gobierno tiene mucho temor a hablar del tema de ayuda humanitaria. Creo que tienen en la mente casos que no creo que estén planteados hoy en día, como el caso de Yugoslavia y otros países en donde por problemas humanitarios ha habido pues un tema de limitación al ejercicio de la soberanía en base al derecho internacional humanitario que regula la ONU. Pero lamentablemente todos esos esfuerzos, al igual que en el caso de los presos políticos, en donde sí se vio un avance de por lo menos 50 familias que pasaron la Navidad con sus seres queridos, bueno, lamentablemente el nudo gordiano sigue siendo el tema electoral, porque de ese sí depende la permanencia en el poder. Entonces, creo que ha habido una actitud del gobierno o de la representación del gobierno de dar avances, pero trancarse en puntos claves, y eso es lo que generó esta última situación quizás un poco ionesca, ¿no? Del teatro del absurdo, de que el gobierno decía que sí, que se había firmado un preacuerdo, y a los 5 minutos el diputado Julio Borges dijo que no. Pues de ese solo hecho se evidencia que no hay acuerdo. El acuerdo es un concierto de voluntades. Si hubiera existido algún acuerdo de verdad, hubieran salido dándose la mano y haciendo pues un acto protocolar de firma. Tú dices que el gobierno ha avanzado en materia de las elecciones. Bueno, el electoral, ¿está dispuesto a correr la fecha? Sí, ese es parte del problema, que yo puedo, digamos, dar muestras de ser más razonable en algunos aspectos desde el punto de vista del proceso electoral, como por ejemplo la observación internacional, los procesos de auditoría, o incluso pues la participación, como debería ser natural, de factores de oposición en esos procesos y en todas las auditorías que deberían darse de acuerdo a la ley, pero luego te pongo una frontera temporal donde muchos de esos aspectos son irrealizables. Entonces, ¿cómo haces tú para organizar una misión de ayuda internacional que venga no solo el día de la elección, porque el día de la elección vienen muchísimos observadores o pudieran venir y todos harían una labor disuasiva y una labor prospectiva para poder denunciar, pero el problema también es todos los procesos de observación antes del día de la elección en esos puntos claves para que el proceso sea pulcro. Entonces, si yo te pongo una frontera temporal muy cercana, la posibilidad de realizar una verdadera observación, por ejemplo, sería muy difícil. Lo mismo con el voto de los venezolanos en el exterior. Eso es un derecho que tienen los venezolanos de acuerdo a la Constitución y de acuerdo a todos los tratados y acuerdos internacionales en materia de derechos civiles y políticos. Ahora, ¿qué pasa con los venezolanos en el exterior? ¿Qué es lo que se plantea? Bueno, el problema es que... que regresen, que vengan a votar, ¿qué? Bueno, yo creo que eso sería muy difícil, ¿no? Entre otras cosas por la condición de muchos de ellos allá, que no les permiten salir al día siguiente, sino que tú tienes que hacer trámites y sobre todo los costos, ¿no? Que voten allá. Claro, pero para votar afuera te tienes que inscribir en un registro que no se ha abierto desde 2012. Imagínate tú la cantidad de gente que está afuera desde 2012 y que hoy en día está privada de la posibilidad de votar para una elección presidencial en Venezuela. Entonces, si yo te digo, te voy a hacer un proceso electoral en un tiempo comprimido, bueno, ¿cuántos consulados vas a abrir y por cuánto tiempo para que realmente esa apertura sea efectiva?
porque si no es una apariencia y vas a hacer que probablemente en el tiempo que vas a abrir ese registro se inscriban muy pocas personas Ahora, en comparación con el universo que existe. Juan Manuel, ¿en qué han avanzado realmente? Mira, Nada. no, como te decía, se llegaron a establecer, entiendo, algunos mecanismos de contacto en materia humanitaria, en el tema de los presos políticos, y en materia electoral se llegó a establecer, como te digo, que estos puntos eran vitales. Es decir, se llegó a establecer que estuviera presente la oposición en todas las fases del proceso, en los órganos subalternos. Por cierto, aquí hay un elemento curioso, ¿no? Y es que el desestímulo al voto está personalizado en Tibisay y Lucena. Pero es que el problema no solo está, o no tanto está allí, el problema está en los órganos subalternos y en los procesos de auditoría. De modo que hasta que a la oposición no se le reconozcan plenamente esos derechos, no sería factible. Yo no puedo, como te podrás imaginar, Carlos, en este momento, porque además no me corresponde a mí en el papel de asesor hacerlo, dar más detalles. Ahora, sí creo, por ejemplo, en el tema de las reubicaciones, que también se avanzó, eso era inaceptable. Como Juan Manuel, ¿tú crees que debe extenderse el plazo electoral? Que en Sin vez de lugar a abril dudas. sea en diciembre, en mayo, en julio. Sin ¿no? lugar a dudas. Y pienso que se debe hacer, porque aquí hay un tema crucial, Carlos. Los procesos electorales, de acuerdo a todos los tratados internacionales, de nuevo, en materia de derechos civiles y políticos, establecen que se debe cumplir un principio general, que es el de la integridad. El proceso electoral tiene que cumplir con unos requisitos mínimos y entre ellos está la igualdad de oportunidades para la participación y no se cumpliría en una fecha muy apretada. ¿Cuál es el papel de un asesor como tú y como Colette Caprir? También es representado, ella es muy inteligente también. Sí. Y tú también. ¿Cuál es el papel fundamental cuando están sentados allá? Supongo que no nos hagan caso. No, la verdad es que el papel fundamental es advertir desde afuera y libre de los intereses personales o individuales que puedan existir, de cuáles son los nichos de riesgo con los puntos que se están tratando y sobre todo dónde pueden haber los elementos de malos entendidos que deriven en situaciones como la que pasó en el último viaje. Aquí leo el Listín Diario, de un periódico de la República Dominicana, creo. Dice, Maduro anuncia presiones de Estados Unidos a oposición para destruir el diálogo de República Dominicana. Vamos a un receso y te dejo esa pregunta, a ver qué presiones has recibido tú. Estás viendo Diálogo con... Bueno, Maduro anuncia presiones de Estados Unidos a la oposición para destruir el diálogo dominicano. ¿Qué dices tú de eso? Bueno, yo creo que eso ha sido un retruécano ahí, un diálogo o un discurso o una posición política que no ha variado. Siempre hay que echarle la culpa al imperio. Hasta donde yo he podido percibir, estando allí muy cerca de los acontecimientos, nadie ha presionado nada. Al contrario, ha sido el gobierno quien ha presionado a la oposición para que acepte quizás condiciones que no deberían y por eso es que no ha habido acuerdo. Por cierto que se fue Shannon, que era uno de los que podía presionar. Sí, ese tema de la política internacional de los Estados Unidos es compleja y hay una gira de Tillerson en América Latina y se han tejido muchos comentarios, pero yo sí lo que creo es que la comunidad internacional toda estaba abogando por un acuerdo de verdad, que generara unas verdaderas elecciones, no una pantomima. Entonces, si esto se cierra, pues lamentablemente no hay manera pues, de satisfacer esa expectativa internacional. Digo, se podía hablar todo el día, pero vamos a hablar de temas en orden de prioridad. Por ejemplo, la constituyente, por ejemplo, ¿qué pasa si hay elecciones y el presidente gana o pierde? Y después, ¿qué es lo que nos espera? Sí. Bueno, mira, el tema, empezando con el mismo orden, el tema de la constituyente es un tema que por supuesto ha estado presente en la mesa. Hasta ahora la oposición venezolana no ha aceptado en ningún momento reconocerla de manera expresa ni decir que asume la condición de legitimidad de ese ente político, como lo llamó en algún momento Rodríguez, el vicepresidente de la Asamblea Constituyente. Se ha generado allí un centro de poder con una supuesta supraconstitucionalidad que no es, y todo ha apuntado con el desempeño a ratificar que esa Asamblea Nacional Constituyente nació mal. Entonces,
Lo que ocurre es que Venezuela tiene un sistema presidencialista con sujeción parlamentaria. Si la Asamblea Constituyente pretende obstaculizar o un proceso electoral presidencial o el ejercicio efectivo de la presidencia por parte de un nuevo presidente electo, evidentemente eso no va a ser posible, entre otras cosas, porque recordemos que el presidente, una vez electo y proclamado, comienza a ser el comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional. Yo creo que uno de los problemas que hay en Venezuela es que la Asamblea Nacional, que ha sido el órgano deliberante que representa a todo el país, no tiene bajo su mando a ningún órgano de seguridad del Estado. De modo que eso es lo que ha ocurrido, se ha anulado, pisoteando la Constitución, el funcionamiento de la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional no tiene ninguna incidencia sobre el poder real, el poder material para hacer valer sus decisiones. En todo caso, ha habido una posición muy firme en cuanto a no generar condiciones electorales inadecuadas y no aceptar la Asamblea Nacional Constituyente en términos de una legitimidad que no tiene. Y aquí yo quiero ser muy enfático. Nosotros hasta ahora hemos generado un proceso de apoyo a los negociadores. Hablo de gente como Jorge Roy, como Colette Capriles, como la gente que ha estado en cada uno de los sectores, y no quiero omitir a ninguno, por eso me refiero a los sectores que hemos dado apoyo allí. Hemos estado abogando por un buen acuerdo. Ahora, yo en lo personal, un mal acuerdo no lo voy a avalar, ni lo voy a promover. Y ¿Cuál sería para ti un mal acuerdo? Bueno, ir en unas condiciones inaceptables, en una fecha en donde sea imposible obtener condiciones mínimas para que haya una verdadera elección, y un acuerdo en donde se dé una simple apariencia de legitimidad a la renovación de un mandato constitucional para Nicolás Maduro, que por cierto su mandato termina el 19 de enero. Claro. Y ahí tenemos el problema al que te referías antes, de cuánto tiempo puede pasar entre una elección que termine dando como resultado un nuevo presidente y la toma de posesión, y cómo se soluciona ese tremendo problema, ¿no? Fíjate tú que el argumento del gobierno y de la gente del sector oficialista y del PSUV es que la constituyente está reconocida nacional e internacionalmente, y está reconocida por algunos países, y está también reconocida por el Tribunal Supremo de Justicia, que es un órgano también constitucional en este país, ¿no? ¿O no? Sí, mira, Carlos, hay actitudes y posiciones que dejan en evidencia la verdad de bulto. Si la constituyente fuera legítima, no estuvieran pidiendo que en las negociaciones dominicanas se reconociera. Desde el momento mismo que el gobierno se ha plantado en el tema de decir que la constituyente tiene que ser reconocida expresamente por la oposición venezolana en República Dominicana, es porque sabe y entiende que nacional e internacionalmente está cuestionada. ¿Y la oposición no está pidiendo reconocer la Asamblea Nacional? No, la oposición está pidiendo que se le respeten sus competencias, no que se le reconozca, porque ella es el producto de un proceso electoral donde intervinieron 14 millones de venezolanos. Y eso le da una legitimidad de origen que la constituyente no tiene. Y ahí es donde está la gran diferencia. Si me permites, Carlos, hay un punto en llegado acá que no quiero dejar pasar. A eso vino. Vamos a un escenario, digamos, o sea, aquí hay dos escenarios posibles. O la oposición va a un proceso electoral con unas condiciones que mejoren producto del contacto con los representantes del gobierno, y tendremos una elección en algún momento de este año, que según el gobierno por ahora tiene que ser máximo el 29 de abril, el primer cuatrimestre, o todo lo contrario. O la oposición dice, nosotros no vamos a participar. El tema en ese caso es, bueno, ¿qué habría que hacer? ¿Qué opción le queda a la oposición si no participa? Para mí la opción es clara. La opción es la unidad, que es un factor decisivo para poder seguir adelante, sobre la base de pedir un verdadero proceso electoral. Porque con un proceso electoral ficticio y no reconocido nacional e internacionalmente, todavía habría mucho tiempo entre abril y el 19 de enero del año próximo para que se dé un verdadero proceso. Y ahí tendría que surgir de la oposición venezolana, más que un candidato, un líder que exija un verdadero proceso electoral, un líder que reúna a todo el enorme contingente de venezolanos que quiere un cambio político para vivir mejor, en exigir lo elemental de la democracia, que es un proceso electoral verdadero, transparente y que se adapte a las disposiciones constitucionales y a los acuerdos y tratados internacionales en materia de derechos civiles y políticos. Y esa tiene que ser la bandera que ese líder asuma, es la bandera de la democracia, de la unidad y de exigir condiciones electorales. En tu análisis, de verdad, sinceramente, ¿tú crees que van a mover la fecha electoral o tú crees que las elecciones sean en abril? Y si es en abril, ¿tú crees que la oposición debe ir a las elecciones?
Mira, yo veo muy difícil que el gobierno mueva la fecha electoral después de abril, que fue la fecha que anunció el Diosdado Cabello al leer el decreto de esa asamblea a la cual él pertenece. Creo que es muy difícil y de ser dentro de ese cuatrimestre, incluso el último fin de semana, que es el 29 de abril, la única manera de ir es que se logren condiciones verdaderamente favorables para que el proceso sea una verdadera elección. Y ahí eso pasa por que tú rehabilites la tarjeta de los factores de la unidad, los partidos de la unidad, e incluso los candidatos posibles como Enrique Capriles y Leopoldo López, entre otros. ¿Cómo es posible que tú vas a ir a una elección donde tú escojas a tu oposición? ¿Cómo es posible que tú hables de una elección en la fecha que sea teniendo un partido como Voluntad Popular ilegalizado? O la tarjeta de la unidad absolutamente inhabilitada también. ¿Cómo es posible que tú hayas hecho volver a revalidarse contra el EGEN? Porque la ley no dice que se tenían que volver a validar partidos como Primero Justicia, que tiene el peso específico que tiene dentro de la oposición política venezolana. Entonces, mira, mientras que tú no te abras a que tu contendor sea un verdadero opositor y que sea quien la oposición determine que sea su candidato, mientras que tú puedas manipular condiciones electorales para que no haya una verdadera elección, será muy difícil ir. Ahora, ojalá y eso cambie y se flexibilice tanto las fechas como las condiciones y que todo el mundo sea conteste en cada en que tenemos un árbitro electoral imparcial que permita una verdadera elección. Fíjate tú, el gobierno y la oposición continuarán diálogo en Caracas. Va a ser el lunes, van a hablar otra vez. Sí, yo creo que el diputado Julio Borges, al terminar la sesión anterior, fue muy claro que se venía un proceso de consultas. Por eso lo que tenía de bueno dejar una especie de minuta en blanco y negro sobre los puntos en los cuales había alguna concordancia y aquellos en los que aún no, por lo cual no había acuerdo, era que se iba a generar un proceso de consultas internas que podía envolver incluso a nada más y nada menos que a los precandidatos que están allí, que serían sujetos pasivos de cualquier decisión. ¿Y qué se van a consultar en todo caso mañana? Las preguntas que tú me has hecho hoy. ¿Se va, no se va? ¿Cuál va a ser la fecha? ¿Cómo? ¿En qué condición? ¿Qué se pide o qué no? Ahora, yo hasta donde tengo noticias, eso, digamos, no se ha concretado si va a ser aquí en Caracas una próxima reunión o afuera. Nuestro papel como asesor... Dice que aquí en Caracas. Bueno, es lo que te digo. Es que hay consultas lo acordaron internas. en Santo Domingo. Sí, pero en cualquier momento todas esas cosas pueden variar porque no están grabadas en piedra. Bueno. Yo sí entiendo, pero, y esto es muy importante. Y eso no te crea desconfianza en la gente, es de cambio de opinión, y uno diga una cosa y otro diga otra. Mira, bueno, es que uno dice una cosa y otro otra porque verdaderamente todavía no hay acuerdo. Ajá. Pero lo que sí es muy importante, y yo invito al pueblo venezolano, es a centrarse en las cosas importantes. No a que fulano le dio la mano y el otro le dio un beso a fulana. Eso son cosas que no tienen ninguna relevancia. El problema aquí de fondo es que alguien le dio si un beso a alguien, o no. Bueno, esas fotos que andan no sé, porque allá hay más de uno que tiene los colmillos afilados. Sí. Gracias, Rafali. Gracias a usted, amigo televidente. Nos veremos aquí el próximo domingo hasta la misma hora.